Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla y de Ficticia Editorial, queremos darle la bienvenida a la presentación de Tardes con la Musa de Luis Bernardo Pérez. En esta jornada nos acompañará Roxana Herman, Adriana Azucena Rodríguez, Marcial Fernández y, por supuesto, el autor Luis Bernardo Pérez. Los dejo con Marcial Fernández, quien dirige la mesa. Gracias. Buenas noches, muchas gracias a todos los que vinieron. Tengo que leer un agradecimiento. Antes uno lo decía por gente educada, ahora porque lo obligan a uno. Tardes con la Musa de Luis Bernardo Pérez fue realizado con el apoyo, estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura. Nos acompañan Roxana y Azucena. Adriana Azucena Rodríguez es escritora, es académica en literatura española. En sus libros ensaya mucho sobre el microrrelato, es especialista y, bueno, es lo que yo he leído de Adriana Azucena. Y bueno, sin más, le doy la palabra para que comente o critique o destroza a Luis Bernardo en este libro machista, que poco correcto políticamente en estos tiempos. Ay, pues muchas gracias por acompañarnos en este festejo. Y pues sí, tengo que comenzar diciendo que Luis Bernardo Pérez es un autor al que da gusto conocer. Hicimos la misma carrera, por cierto, en literaturas hispánicas, pero además, lo que quiero señalar, que seguro ustedes ya lo saben, tiene un talento que se crece a la disciplina. Por eso su musa se da el lujo de aparecerse cuando quiere, irse de vacaciones y llegar a hacer lo que se le pega la gana en lugar de proporcionarle argumentos. No obstante, la generosidad de Luis Bernardo la convierte en la homenajeada en el libro que hoy engalana a la editorial Ficticia y nos convoca al festejo de esta tarde. Tardes con la Musa. Es un libro que también da gusto presentar. Primero porque es un libro de cuentos, un género que creo que nos gusta en particular a los dos también, pero también porque es un género que Luis Bernardo nutre con verdadera magia e ingenio, desafiando las fronteras entre la fantasía y, seguro que esperan que diga, la realidad, pero no. El desafío es entre la fantasía y la ficción. Suena raro, pero es que sus historias ya dejaron la realidad muy atrás. Si no, ¿cómo explican que la musa aparezca cada tanto? Luis Bernardo Pérez construye un universo narrativo en el que objetos domésticos, rutinas de oficina y calendarios de pared se convierten en puertas hacia lo extraordinario, lo perturbador o lo maravillosamente absurdo. Ejemplifico, y de paso cumplo con mi labor de presentadora, mostrando pues un poquito de la playlist del libro. Casa nos introduce a una vivienda común que de pronto comienza a crecer desde dentro. Le aparecen cuartos mágicamente. Notan la cercanía con Casa Tomada de Julio Cortázar. La pareja del barrio cortázariano parece ser vecina de los señores Cervantes. Y qué casualidad que se apelliden Cervantes, ¿no? Protagonistas de este cuento, y la casa que les toman a ellos podría estar mudándose a este cuento. El libro también tiene ciertos elementos de terror, con el oficinista que trabaja por las noches en la sala de prensa de una secretaría de gobierno. Por si eso no fuera ya bastante terrorífico, durante su turno entra una llamada a la 1 de la mañana.
y el protagonista no logra ubicar el teléfono que está sonando hasta que el timbre suena en su propio teléfono. ¿Ustedes se animarían a contestar? ¿Quién está del otro lado de la línea y qué tiene para decirles? Y entre historias y discursos que dialogan en los cuentos, la musa se enoja, tiene el descaro de enojarse, porque se burla de Víctor Hugo, por escribir tan poco, por estar tanto tiempo en Facebook. Pero historias, nomás no avanza mucho el autor. Este libro cuestiona eso que nos dicen que es la realidad. Un teléfono que no es más que un pedazo de madera con números pintados, una especie extinta y una serie de elementos que nos hacen preguntarnos qué es exactamente la realidad. Y ese es uno de los enigmas que plantea el autor. No podía faltar, en consecuencia, un homenaje a Sherezada con, qué gran título, Historia del ladrón llamado Jalal y de un ratoncillo. Un pariente de Aladino sin genio, pero con un ratón. Sin un castillo, pero con una mazmorra. Les prometo que el final les va a volar la cabeza, pero se los cuento mañana a esta hora. Y mientras tanto, la musa suelta un argumento sobre un caracol que se va arrastrando hasta el piso 18, donde vive su novia. Y va dejando su hilito de baba. También tengo un particular aprecio por el cuento Abril. Al principio yo pensaba que así se llamaba el personaje, y es un nombre que me gusta. Pero bueno, les platico. Es un mecánico que se enamora de la chica del calendario. Cualquier parecido con la realidad, pues obviamente no existe. Esa modelo de Abril lo observa desde la pared. Él percibe que ella lo ve y lo juzga. ¿Qué diría la chica del calendario sobre cada uno de nosotros? Entonces, como lo está juzgando, él decide cambiar su vida. Se vuelve más ordenado, más atento. Pero, ¿qué sucederá cuando llegue mayo? ¿Habrá mejorado realmente o solo intentaba ser quien no era? ¿Qué nuevo comportamiento le indicará la modelo de mayo? En fin, en efecto, los personajes masculinos desfilan por el libro con esas personalidades tan marcadamente masculinas que a veces les traen consecuencias nefastas, como al hombre que espía por una cerradura a una joven en la ducha. Pero les garantizo que se van a enamorar de Esperanza y Jacinta y del ama de casa que quiere sorprender a su marido en Navidad con un atuendo muy particular. O de la actriz de Hollywood que en entrevista hace recuento de todo tipo de historias, desde la del fantasma de un actor caído en desgracia hasta María Félix y sus horribles películas francesas. Los cuentos de Luis Bernardo se caracterizan por el uso de recursos, y aquí ya viene la académica, ni modo, me invitaron, recursos destinados a subrayar el carácter ficcional del relato, parodia, metaficción, intertextualidad. El tiempo de la historia ya no pretende dar la sensación del tiempo real, sino que se proponen juegos temporales como el de la circularidad, el final que vuelve al punto de inicio del cuento. O también simultaneidad, dos historias que parecen estar ocurriendo de manera distinta hasta llegar al mismo punto. El espacio renuncia a la imitación del espacio real. Hay vacíos en los que deambulan los personajes, hay mundos y realidades imaginarias, incluso la página o el libro se convierten en el espacio. También sucede que el escritor interviene en la historia, el personaje que se traslada a otro libro. Es una proyección de la percepción del personaje mismo, que también es una parodia de otro o de otros personajes. Entonces,
se toma el personaje de otra obra y eso es pues, la intertextualidad, ¿se acuerdan? Lo había perdido, pero ya encontré. Incluso el personaje llega a enfrentar a su creador y pues aquí pasan momentos bastante divertidos entre la musa de ficción y el creador que se parece mucho a Luis Bernardo. Por estas razones, el narrador aparece para poner en cuestión su propia existencia de rector de la historia. Hace juicios de sí mismo, también llega a desaparecer por completo. Su preocupación parece ser la demostración de que la interpretación del relato es exclusiva del lector. Por lo tanto, este libro está formado por cuentos. ¿Se acuerdan de qué tipo? Ahí ya salió la maestra. Laura Zavala le llama el cuento posmoderno, ¿no? Y entonces sí tiene todas estas características, así que sí es un trabajo muy, muy interesante que en serio los invito a leer. Y si se puede más de una vez. Tardes con la Musa es un libro para quienes quieren disfrutar de cosas que les van a resonar a realismo mágico, pero también urbano, lo fantástico como fisura de lo cotidiano, el relato breve que no necesita más que unas líneas para dejar una imagen imborrable. Y pues bueno, en efecto, concluyo con que Luis Bernardo Pérez combina la herencia de Cortázar, Bolaño y los antiguos contadores de fábulas orientales con una voz fresca, a veces cruel y siempre seductora. Muchas gracias. Gracias, Azucena. Fuiste demasiado elogiosa, creo que no se lo merece. Roxana Erdmann es escritora, editora, traductora, docente. Fuimos becarios juntos en el siglo pasado, en el siglo XX. Y es especialista en literatura infantil, lo cual la liga mucho a todo lo que hace, a la también literatura que hace Luis Bernardo en este género. Sin más, te doy la palabra. Gracias. Se va a derrumbar mi nombre. Ya oyeron cómo me llamo, Roxana. Pues estoy muy contenta de estar aquí. Yo no escribí nada porque aunque sea docente, soy docente de niños. Entonces aprovecho para saltarme las trancas. Estaba pensando precisamente en lo que decía Azucena acerca de las coincidencias con Luis Bernardo, porque yo también tengo muchas coincidencias. Y muchas de ellas están reflejadas en ese libro, en Tardes con la Musa, pero también en otros. Entonces, me llama mucho la atención porque hacía mucho tiempo que yo no leía un libro de cuentos adultos de Luis Bernardo y la verdad es que no encontré muchas diferencias con respecto a los de niños. Tú dices que puede ser cruel, pero de repente no sé, a lo mejor es que ese requintino, ese colmillito brillante también asoma en sus cuentos infantiles. Yo suelo recomendarlo muchísimo cuando alguien me dice qué libros podemos comprarle a un niño que le gusta la literatura de terror. ¿Cuántos años tiene el niño? Pues 8. Pues los de Luis Bernardo, porque sé que son cuentos muy bien estructurados, que realmente el terror es una cosa que un niño puede asumir pues de una manera muy sana, sin que se traume para siempre, ¿no? Con solo un guiño. Y eso es algo que siempre me ha gustado de los cuentos de Luis Bernardo, que me fascina encontrar ese twist, ese brillo en el ojo o en la navaja o en el colmillo que asoma de repente y que hace que el cuento se vuelva delicioso. Desde luego, este asunto de
de lo que te inspira la musa y de, por ejemplo, encontrar esta historia. ¿Es la de la casa, la de los sueños? No. ¿Sí? No. No, ¿verdad? Bueno, esta casa a la que le aparecen habitaciones de repente, yo dije, a ver, yo sueño eso. Así. Entonces, fue como de, maldita musa, ¿por qué rayos recicla ideas? A ti te la dio para que la escribieras y a mí me la dio para que yo soñara, ¿no? Y justamente hace rato tuve una clase con mis alumnos niños. Tengo desde hace poco más de 16 años una escuela para niños escritores. Y en esa escuela, bueno, hoy teníamos una sesión y como que me quedaba muy poco tiempo para llegar acá, pues preferí venir a dar la clase aquí. Y aprovechando eso, dije, pues, ¿por qué no les leo la entrada del libro? Y los puse a escribir acerca de, imagínense que la musa se les aparece igual que a Luis Bernardo ahí en la sala de la casa después de haberle saqueado el refrigerador a la cena y entonces ya sabían las mañas de la musa. ¿Y qué creen que pasó? Que efectivamente la musa recicla ideas, porque las ideas que les dio a todos eran las mismas, ¿no? O sea, había piratas, había, les voy a leer la entrada, es muy chiquita, fíjense, es curioso porque además ellos lo refieren como que les dio las mismas ideas que a Luis Bernardo. Dice así. Se presenta por las tardes exigiendo cosas imposibles para mi lamentable economía. Mousse de foie gras de pato, mejillones con algas en escabeche blanco, queso de oveja. Invariablemente me encojo de hombros. Ella, también invariablemente, me reclama por no contar con una alacena mejor provista. Pasa el resto de la visita sumida en un enfurruñamiento y las 3 veces que lo leí me atoré ahí mismo, en un enfurruñamiento del que solo consigue sacarla mi perro Tamarindo, al cual llena de mimos. De pronto mira a su alrededor como si hubiera olvidado dónde se encuentra. Consulta el minúsculo biguet dorado que luce en la muñeca y se despide. Antes de desaparecer, en tono casual, como si se le hubiera ocurrido en el momento, deja caer algunas ideas sobre piratas, caballeros medievales, magos, hormigas, nubes, modelos de calendario, locos, burócratas y un viejo violinista. Y bueno, pues yo les hice el chiste de que a lo mejor no les iba a poner a usar las ideas que había esparcido por ahí la musa, pero que sobre todo porque iban a sufrir pensando en algo en desarrollar algo acerca de burócratas, pues son chicos que tienen 12, 13, 14 años, ¿no? Pero mi sorpresa fue esa, que tengo que informarte que la musa recicla las ideas. Sí. A una de las niñas le dio incluso la idea de que escribiera algo acerca de un conejo que vive en la luna. Imagínense desde cuándo está reciclando ideas la musa. Entonces, aguas, si se les presenta por ahí en su casa, y quiere comerse lo mejor de su despensa, pues ya saben que no va a valer la pena. Sin embargo, pues Luis Bernardo sí le ha sacado jugo a por lo menos las conversaciones, no sé, la observación de semejante personaje. Otra cosa que también compartimos Luis Bernardo y yo es que ese es el asunto del periodismo, ¿no? Y entonces ese cuento del tipo que está haciendo la síntesis de prensa y que llega tempranísimo porque pues ya no va a encontrar transporte, me remitió a la prehistoria también, porque yo también trabajé en prensa,
y afortunadamente no haciendo síntesis, sino en lápiz, ¿no? Pero sí me resuenan muchísimo los cuentos, están llenos de referencias que me resultan muy cercanas y por eso esa intertextualidad de la que hablaba Azucena realmente a mí se me borra. Entonces, tienen la cualidad de lograr que yo me sumerja de cabeza en las historias y a veces olvido que no son cuentos, olvido que son cuentos y pienso en cuánto de lo que hay ahí realmente se basa en una anécdota o incluso llega a ser una anécdota, ¿no? Como quedarse observando el tapiz, ¿no? Esa historia, creo que tú no la mencionaste, de Castillo. del castillo, del sitio, un castillo en donde era capitán. Bueno, el que encabeza las tropas. Organiza un sitio y de repente, o sea, todo el mundo se supone que está refugiado ahí. Pasan los días, no pasa nada y de repente dice, ¿qué pasa aquí? Ni nos responden el fuego, ni nada. Y entonces entran y ven que todo está desierto. Se queda a dormir en el lecho el señor del castillo, y pues dice, bueno, ¿a dónde se habrán ido? Manda, buscar un pasadizo secreto por el cual toda la población debe haber huido, no encuentran nada y se obsesiona a tal punto que empieza a derruir el castillo y entonces a uno le entra la ansiedad y bueno, tiempo después regresa al castillo para volver a revisar, volver sobre sus pasos, decir, tiene que estar la respuesta y finalmente la respuesta solamente se nos da a nosotros en esas líneas finales en las que uno dice, ¡ah! Y no lo vio. Sí, pero ese fue uno de los cuentos que más me gustaron. Y ¿qué más les iba a decir acerca de lo que comparten? Bueno, también el asunto editorial, ¿no? Ambos hemos sido editores, ambos somos autores, y yo también he sido su editora, pero él no ha sido mi editora. Todavía. Así que, pero también quiero decirles que desde ese punto, desde el punto de vista de un editor, no sé qué vaya a opinar Marcial, pero como dijo que era asunto nuestro, yo lo digo. Siempre para un editor, tratar con un autor es un asunto especial. Se establece un vínculo muy diferente con cada autor. Y para mí siempre ha sido muy grato editar a Luis Bernardo porque no es un autor engolado ni pretencioso. Me parece un autor muy, pues muy cabal, muy sensato, muy dispuesto a escuchar alguna sugerencia, incluso peticiones, ¿no? No sé, cosas que de repente, no sé, un ilustrador puede decir que sí se vale que hagamos esto y entonces sí se vale. Es muy dado a la aventura, a los experimentos, ¿no? Y además me parece que tiene el alma infantil, pese a que, insistimos, este libro no son historias para niños, tiene algo de ese niño interior que uno puede pensar fácilmente cuando tanto lo mencionan, que Luis Bernardo posee uno de ellos en su interior. Entonces, también esa forma fresca, ligera y
maquiavélica de resolver las cosas, a mí siempre me ha gustado mucho de tu literatura y en esta me ha gustado el doble porque aunque los cuentos para niños me dicen algo, me dijo mucho. Así que muchas felicidades por el libro. Además me da muchísimo gusto que lo estrenes junto con otros y que esté puesto ahí en el estante junto a tu hermoso libro también editado por Ficticia de cómo escribir literatura para niños. Me parece el mejor manual que hay para personas que quieren dirigirse a los niños por escrito. Y es que está estructurado de la misma manera que el autor, de una manera muy sensata, muy coherente, pero también con ciertos guiños que pueden ser muy gratos. Si les queda duda de esto, igual pueden ver un video que tuvo a bien grabarnos hace 2 años para el aniversario número 15 de la escuelita, y realmente esa facilidad de compartir el oficio con los escritores que están empezando, me parece que lo pinta de cuerpo entero. Eso es. Tendría yo que decir al respecto. No sé si anoté alguna cosa. Bueno, también tenemos en común el Facebook. El Facebook y el exceso de él. Bueno. Te creí la mitad. Perdón, cuando son tantos elogios, tanto, tiene que haber una contraparte. Pero ya somos 2. No estamos hablando de la ligereza de Luis Bernardo. Roxana iba a hacer un experimento con ustedes y me preguntó, oye, ¿puedo hacer esto y esto? Pero por supuesto, pregúntale a Luis Bernardo. Y yo creo que el señor le dijo, por supuesto que no. Bueno, pecata minuta. Luis Bernardo, antes de darle la palabra, quisiera decirles que si compran Tardes con la Musa de Luis Bernardo Pérez, se llevan un libro de regalo del mar y sus pececitos, que también lo acaba de publicar en otra editorial. Entonces, regalamos el del otro editorial. Eso. Y bueno, además también Luis Bernardo tiene una vasta obra repartida por ahí. Es de los primeros autores que publicamos en Ficticia. Bueno, por él se hizo Ficticia, de hecho. Queríamos compartir de alguna manera lo que hacía Luis Bernardo. Y creo que es el tercer libro de literatura de la colección, Retablo de Quimeras. Un libro de cuentos muy bueno. Después publicamos Fin de Fiesta, que es un libro que no le gustó a Luis Bernardo el forro para nada. Me manda también estaba Narrar para la Infancia, que es un muy buen manual. Yo creía que eso nos iba a mantener como un editorial, y iba a ser lo que le hicieron los de Diana, Uri Geller, que seguían produciendo y produciendo libros y mandándolos al Sambro sin darle sus regalías al autor. Y me acaba de mandar un recado, el diseñador, que no vino, Rodrigo Toledo, pero no creo llegar. Saludos a Luis Bernardo. Y por cierto, el crédito de la portada es de Dante Gabriel Rossetti y su musa, Alexa Wilding, que no es su otra musa, Elizabeth Siddal, su esposa.
Espero haber puesto la información bien. Si no, que me corrija Luis Bernardo. Bueno, le atiramos porque ya el editor ya no se fija en esas minucias. Ya cuando nos plagiamos algo, ya va para adelante. Y bueno, ahí están estos libros de Luis Bernardo. Les recomiendo el que sea, el que se lleven. También se van a llevar el libro de los pescaditos. Siempre he dicho que es uno de los mejores cuentistas que hay en México, pero es un autor difícil, agrio, molesto. No, no es cierto. Le doy la palabra a Luis Bernardo, que es de mis primeros editores también. Hacíamos una revista, pero ya no sé, en el último cuarto del siglo XX, hacía una revista Luis Bernardo en la Facultad de Filosofía y Letras. Creo que ya no existe ni la facultad, ni la revista, pero bueno, les dejo a Luis Bernardo, que siempre es un gusto escuchar y leerlo sobre todo. Bueno, primero, gracias a Marcial y a Mónica, que no pudo venir, que son amigos, pues ahora sí que de toda la vida, a quienes les debo mucho y con quien he pasado momentos muy agradables. Muchas gracias por este nuevo libro, que todo, la verdad es que muy bonito, francamente, desde la portada, la formación, todo, y bueno, eso es obra de ellos. En segundo lugar, quiero agradecerle a Azucena y a Roxana que me acompañaron esta noche. La verdad es que pues se siente uno muy bien cobijado por ellas. Son personas muy cercanas, muy inteligentes, y con ellas ya lo dijeron, con quienes comparto, con muy buen gusto además, con quien comparto pues muchísimas cosas. Gracias. Y luego también gracias a ustedes que vinieron. La verdad es que el problema de las presentaciones en esta ciudad, pues ya saben ustedes cuál es, que hay que desplazarse en medio del tráfico. Por suerte no estaba lloviendo cuando llegaron, pero ya no es lo mismo que hace unos años en que las presentaciones eran pues algo mucho más común y mucho más fácil de hacer. Ahora por los medios electrónicos pues, estamos en contacto, pero a veces no hay la misma cercanía. Acabo de ver a alguien que hace más de 10 años, de 20 años que no había vuelto a ver personalmente, y me dio mucho gusto. Y qué bueno ver a tantos amigos, tantas personas que aprecio que hayan venido. Me conmueve, la verdad. Y agradecer también a la librería Bonilla, que aceptó que viniéramos. Déjenme contarles brevemente una clave del libro, que se las cuento porque la verdad es que nadie le va a atinar, porque a nadie le interesa. Son cosas que solamente a uno le importan, pero bueno, se las voy a platicar porque creo que vale la pena. Y es que la musa, la famosa musa que sale en este libro, está inspirado en un personaje real. No exactamente, pero tiene su origen en una actriz que conocí hace mucho tiempo, que ha sido así, ya que estamos en el momento de las confesiones, el amor de mi vida. Lo que pasa es que pues es un amor platónico, porque nació medio siglo antes que yo, y nada más la vi una vez. Se llamaba Simone Simon, es francesa y trabajó en Hollywood, en la época dorada de Hollywood, y hizo muchas películas en Italia, en Inglaterra, en Alemania hizo una malísima, pero bueno, y se le recuerda por 2 o 3 películas básicamente. Bueno, yo la conocí, la entrevisté, que estaba yo turisteando en Francia, y la fui a ver, la busqué. Ella vivía en pues en un lugar de hiperlujo, un piso de un edificio así histórico, remodelado, donde la fui a ver. Me hice pasar en aquel entonces por reportero. Bueno, no me hice pasar, yo sí era periodista en aquel entonces, pero era periodista de un periódico pues, de segundo, de tercera línea. Bueno, tampoco, era un periódico popular, ¿no? Era la segunda de Ovaciones. Y tenía yo mi credencial, que en aquella época se hacían sobre una plaquita de metal, por eso se les llamaba charolas, las famosas charolas. Y pues yo esa la presenté y coló, ¿no? No tenía ni idea ni qué era el segunda de Ovaciones, y yo era además en aquel periódico pues
achichincle de la Chichincle en la sección de espectáculos, ¿no? Pero bueno, pude colarme y conocerla personalmente. Ella ya era pues muy mayor, vivía sola, bueno, con su servidumbre en un departamento gigantesco. Yo creo que el departamento que vivo actualmente cabe 10 veces en aquel en el que ella vivía. Y pues bueno, empecé ahí a hacerle preguntas, a conocerla, etcétera. Y yo no sé si porque vivía sola o porque se sentía sola y no quería que yo me fuera, me empezó a platicar anécdotas de su vida. Y lo sorprendente es que cada historia que me contaba era más extraordinaria, más sorprendente, más increíble que la anterior. Y yo estaba pues con la boca abierta escuchando aquello. No sé qué tanto de eso era apócrifo o qué tanto era cierto. Y ya no sé con el paso del tiempo qué tanto yo le agregué a lo que me estaba contando, pero entendí muy bien las 1001 noches, ¿no? Ella era, yo era el rey Shariar y ella era Sherezada, porque de veras que era imposible dejar de escuchar lo que contaba y cómo una historia se encadenaba con la otra. He tratado de reproducir esto un poco en el libro, en uno de los cuentos del libro, que es más que un cuento, pues una crónica, donde recreo algunas de estas historias que me contaba. Contó, por ejemplo, que en una ocasión ella ya estaba trabajando en Hollywood en los años 30, imagínense, a finales de los años 30, y tuvo que ir a Francia de regreso para arreglar unos documentos personales. Llegó ahí y cuando tenía pocos días de haber llegado, le mandó un mensaje, un telegrama de Estados Unidos, George Gershwin, el compositor, el creador de Rhapsody en Azul, pidiéndole que por favor, porque ella era muy amiga, se había vuelto muy amiga de Gershwin cuando estaba en Estados Unidos, que por favor le comprara un cuadro, un Cézanne, que se iba a subastar a los pocos días. Y que pues le urgía que ella comprara el cuadro, que inmediatamente él le hacía el depósito y se lo restituía el dinero. El Cézanne pues era carísimo, no tan caro como fue después, pero aquel entonces pues era un dineral. Ella, bueno, confió en su amigo, sacó su propio dinero, pujó por el cuadro y lo compró. Con tan mala suerte que a los pocos días Gershwin falleció de un tumor cerebral y bueno, ella ya no sabía qué hacer, ya había comprado el cuadro, ya se había gastado su dinero y le habló al hermano de George Gershwin, Ira Gershwin, que era el que hacía las letras de las canciones que escribía Gershwin. Él hacía la música y su hermano las letras. Y bueno, el hermano dijo, pues no, ¿sabes qué? Yo no tengo idea de que iban a comprar este cuadro. No es mi asunto, no es mi problema. Yo no, pues no puedo yo pagarte eso. Entonces ella pues se inquietó un poco, trató de regresar el cuadro a la casa de subastas, ya no se lo aceptaron, trató de venderlo, pero resulta que ya la Segunda Guerra Mundial ya había empezado, ya los nazis ya estaban ocupando Francia, ya estaban a las puertas del país, y pues el mercado del arte pues estaba en receso, ¿no? No podía venderlo en ningún lado. Ya no sabía qué hacer con eso, se le ocurrió esconderlo en el piso que ella tenía para resguardarlo, porque dijo, si me lo llevo de regreso a Estados Unidos, me lo van a quitar en la aduana o se va a dañar, etcétera. Entonces, pues lo escondió y ya ella se regresó, tomó el barco y se regresó. Y pues acabada la guerra, al poco tiempo, pues el cuadro, ya se imaginarán, un cuadro impresionista de Cézanne, que está bueno, a la altura de Renoir y de El Pizarro y de cualquier otro pintor de la época, pues ya se había cotizado altísimo, ya costaba un mineral. Y además ella en esa época había comprado unos dibujos de Jean Cocteau, que es, bueno, escritor y cineasta y director de teatro, etcétera, un tipo muy culto, pero parece que como ser humano era un poco
canalla porque la chantajeó un poco para que le comprara los cuadros, bajo la amenaza de revelar pues el romance que ella tenía en aquel entonces con un millonario estadounidense que era petrolero, y que bueno, este señor estaba casado, y ella, pues, él conocía a la esposa, y le dijo, bueno, yo, si no me compras esto, yo voy y digo, te pongo en evidencia y al esposo. Entonces ella, pues, compró los dibujos que además ni siquiera le gustaban porque le parecían como pornográficos, algo así. Entonces, bueno, los compró, y todo eso, pues, alcanzó precios altísimos, se volvió millonaria, y con eso compró el piso donde yo fui a entrevistarla. Y cuando ella me estaba contando esa historia, dije, bueno, ya aquí acabó la historia. Y no, resulta que, echándose un poco atrás, cuando ella tomó el barco de regreso, después de haber escondido la pintura en el barco que le llevaba a Estados Unidos, conoció pues a un yugoslavo simpaticísimo, todo un caballero, refinado, culto, todo un gourmand, un tipo así fuera de serie, que además la estaba cortejando. Este señor se llamaba Dusko Popov, y pues ella cayó rendida con este señor, y antes de que llegara a Estados Unidos descubrió que era nazi. Y yo también le pregunté, ¿y cómo supo que era nazi? Y eso ya no me lo quiso decir, me dijo que era muy íntimo, que eso no me lo contaba, pero que pues sabía que era un espía nazi. Y entonces pues ella se quedó, tuvo pues un dilema moral, dijo, pues ¿qué hago? Si lo denuncio, pues lo van a detener y a lo mejor lo fusilan, ¿no? Pero por otro lado, si no lo denuncio y se sabe o se descubre quién es, me van a mí acusar de cómplice. Entonces, pues tras pensarlo mucho, decidió que pues no le debía nada a este señor, lo acababa de conocer en realidad, y pues fue con el capitán y lo denunció, dijo que era un espía, que sabía de muy, muy buena fe que era un espía. Ahí mismo lo detuvieron, y al llegar a Estados Unidos, la policía militar ya los estaba esperando y se llevó al yugoslavo Con la sorpresa se llevó ella que a las pocas semanas, a las 2 semanas, Dusko Popov ya estaba en su hotel invitándola a cenar. Ella se quedó pues fría, ¿no? Pues, ¿qué está pasando? Y ya se aclaró que este famoso Dusko Popov era en realidad un doble agente, que supuestamente era un espía nazi, pero en realidad trabajaba para Estados Unidos, ¿no? Y entonces, pues por eso no lo habían detenido, y tenía el gusto además de invitarla a cenar. Y le contó que iba a Estados Unidos para entrevistarse con Edgar Hoover, que era el director del FBI, para revelarle que los japoneses estaban por atacar Pearl Harbor, que era inminente, que en unas semanas iba a ocurrir. Entonces, pues Hoover le dijo que no era cierto, que mejor se callara, y él insistía que sabía de muy buena fe que el ataque japonés iba a ocurrir en unas cuantas semanas y que era necesario pues que se prepararan. Y tanto le insistió este espía que Hoover le dijo, mire, eso ya lo sé, y si usted lo revela, aquí mismo saco una pistola y lo mato, así que mejor cállese. Y ya después ella me contó que dedujo que lo que pasaba era que en efecto Hoover y el presidente Roosevelt pues ya lo sabían, pero no lo querían revelar porque era un muy buen motivo para que el pueblo estadounidense entrara en la Segunda Guerra. Todavía el pueblo estaba reticente porque era algo que estaba ocurriendo en Europa, que no tenía nada que ver con ellos, y que pues esa era una muy buena manera, si los japoneses destruían Pearl Harbor, para que ya no hubiera dudas y Estados Unidos entrara en la guerra. Y yo un día, tecleando ahí en internet, Dusko Popov, descubrí que, bueno, no descubrí, ahí dice que es el modelo, el personaje es el que sirvió de modelo a Ian Fleming para crear al agente 007. A su personaje de James Bond se inspiró en este espía yugoslavo.
Y bueno, no les sigo contando, eso está en el libro, pero ese fue ese tipo de anécdotas tan especiales, tan sorprendentes, que abarcan pues prácticamente todo el siglo y que en el que intervienen toda clase de personajes, sucesos curiosos, extraños, sorprendentes y que a mí me tenían aquella vez con la boca abierta. Pues bueno, pasaron muchos años y un día descubrí que la musa que había inventado en el libro pues era ella, era esa persona con esa capacidad para contar cuentos, fueran ciertos o no tan ciertos, o tuvieran una parte de verdad y otra de mentira, pero que eran capaces de atrapar al lector y que bueno, esa es mi expectativa, mi sueño, ser capaz de que las personas que lean este libro o algún otro de los que he escrito, pues queden también atrapados como yo aquella tarde, noche, en la casa de esta actriz, que fue como para mí fue como Sherezada por todo lo que me contaba y me siguió contando, y cosas que por desgracia, como no las grabé ni nada, pues ya se me olvidaron o se perdieron. Rescaté yo creo que nada más una pequeña parte y la pongo en el libro. Así que si les interesa saber qué ocurre y las aventuras de esta actriz, pues ahí pueden leerlo. Pues bueno, eso es todo. Agradecerles una vez más que hayan venido. Me conmueve y me emociona que estén aquí, que estén amigos y amigas tan queridos que hayan venido, y pues muchas gracias. Ya Marcial lo avisó, si compran el libro recibirán totalmente gratis por productos alta calidad, y llame ahora el libro de El Mar y sus peces. Gracias. Todavía tenemos unos minutitos si alguien quiere preguntarle algo a Bernardo. Sin micrófono, ¿en qué idioma hiciste la entrevista con Simón Simón? En francés. Un francés muy limitado, el mío, pero bueno. Por eso yo creo que parte de lo que me contó lo inventé yo. Pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? Anímense. Un reclamo, factura sin pagar. Allá atrás. Cuando escribes para niños, ¿qué elementos tomas? No sé, es difícil la literatura para niños, creo que a veces es más complicado que escribir para adultos, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles son los elementos que tú tomas para poder elaborar un texto para niños? Bueno, quizá uno de los errores más comunes cuando la gente quiere escribir para niños es ser condescendiente. Esto pues se ha dicho muchas veces, pretender que los niños no son inteligentes o no van a captar lo que uno está contando. La verdad es que los lectores, y más los lectores actuales, niños, son muy inteligentes, muy agudos. Quizá les puede faltar experiencia lectora, quizá haya referencias que no conocen, etcétera, pero son lectores muy inteligentes. Entonces, para responder a tu pregunta, el primer elemento es no menospreciar al lector, contar algo que a ti consideras que es interesante, que es divertido, y no minimizarlo, no caer en los famosos diminutivos o en buscar expresiones que no son más que sencillas, son simplonas, y que ese es un grave error, ¿no? Lo digo porque me toca dictaminar muchos libros para niños, y creo que los mejores se distinguen desde el principio, porque se sabe que el autor no está haciendo menos a los niños o está tomando una actitud condescendiente, que es lo peor que se puede hacer, ¿no? Por ahí alguien más iba a... Buenas noches. Bueno, yo quiero aprovechar esta oportunidad para presumir mi amistad con el autor. Juntos dirigimos una sección de los Scouts estaba haciendo cuentas, quizás 40 y tantos años. ¿Sí? Trabajábamos para, pues digamos,
hacer que las reuniones de los sábados fueran algo entretenido, pero que además les dejara algo. Y en la parte del entretenimiento, ¿sí? Yo, de las cosas que recuerdo, modificábamos e inventábamos juegos. Eso no era tan complicado. Luego les poníamos nombres a los juegos que inventábamos. Unos nombres que no tienen a veces nada que ver, a veces sí algo que ver, pero que, recuerdo uno, por ejemplo, se trataba de que los muchachos brincaban, ponían la mitad en fila, sentados uno al frente del otro, nosotros brincaban, la otra mitad brincaba de un lado para otro, tratando que no los tiraran. Cuando los agarraban, esos fregadazos, bárbaros. O sea, ahorita yo creo que está prohibido. Sí. Yo era conocido de poco en el hospital, porque llevaba yo descalabrados y lesionados con cierta frecuencia. Porque ese tipo de juegos, hay muchachos de 15 años, de 12 a 17 años. Y se nos ocurrió ponerle el nombre de Cuando el destino nos alcance. Entre otros muchos, ¿no? Pero sí, esa chispa de encontrar algo diferente y que atrape, yo creo que, pues, desde entonces existía mi amigo Luis y del cual me aprecio, me aprecio de ser, pues, una persona que conoció en este tiempo y que todavía ahorita lo sigo admirando por esa chispa y esa forma de atrapar a la mente de la gente, ¿no? Muchas gracias. Ahora entiendo todo. Buenas noches. Mi pregunta va dirigida no al autor, sino a otra persona muy importante por el que estamos aquí, que es a ti, Marcial, es al editor. Sí, o sea, y lo que quiero preguntar, o sea, bueno, primero reconocer el empeño, la devoción, el empecinamiento por tantos años dedicado a la labor editorial, que no es poca cosa. Ahorita tú hablabas del primer título. El primer título de Luis debe tener como unos 20 años, yo calculo, más o menos, ¿sí? Y ahí sí, y ahorita lo que estoy viendo, este último título es el número 77, no es poca cosa. Lo que te quiero preguntar es, de cuando empezaron, ¿sí?, a la actualidad, ¿cómo ha evolucionado el panorama editorial, el mercado editorial, el interés por la gente, por comprar, por leer libros impresos? En estos tiempos ya digitales, que ya estamos pegados al WhatsApp, que estamos pegados al Internet, o sea, algo que pareciera muy vintage, muy arcaico, muy rupestre, ¿sí? ¿Cómo ha evolucionado eso en este tiempo que has estado involucrado en la labor editorial? No ha evolucionado, si la palabra existe, ha involucionado. Hay una cuestión en esto, dejemos el papel o la pantalla. Se volvió demasiado rápido. Ya a los muchachos, bueno, a los nuevos lectores, ya les cuesta trabajo leer una microficción de 10 renglones. Y no estoy siendo pesimista. Como están todo el tiempo viendo y viendo y viendo y viendo, y la atención ya no tienen capacidad de concentración. Y eso también nos está pasando de alguna u otra manera a nosotros por seniles, que ya no tenemos la concentración de antes. Pero es complejo, yo estoy viendo, me estoy enfrentando no solamente a que ya no se compren libros, me estoy enfrentando, bueno, la editorial se enfrenta, o a quienes nos dedicamos a esto, que ya no hay capacidad de entendimiento. Este placer profundo que es leer un libro, leer literatura a secas, creo que se está perdiendo irremediablemente y va en retroceso. Todo esto de los emojis y demás,
así empezó la escritura y así, pero ahora vamos de regreso, ¿no? Y la gente ya no está pensando tampoco, porque, bueno, ya se ha dicho muchas veces, el pensamiento nace del lenguaje y cada vez el lenguaje es más escaso en estos momentos. Es un empecinamiento, sí, de algo que nos gusta. Lo que decía de Luis Bernardo, que así más o menos nació la editorial, no era en vano, no era... Luis Bernardo era el primero que me decía en aquel entonces, están locos, no saquen nada, va a ser pérdida de dinero, siempre. Y sí lo ha sido. Pero bueno, pero es un placer. Los libros sí son un lujo gustoso y demás. Y bueno, ya lo que iba. De repente, si quieres compartir lo que te gusta del otro, de lo que te gusta de tus amigos. Y una de las cosas que siempre decía, bueno, varias, ¿no? Los libros rechazados, pues los dictaminaba Luis Bernardo o Mauricio Carrera, o veía quién le echaba la bola, ¿no? Pero los otros libros, o sea, la editorial era una editorial de amigos, porque a los que publicaba se volvían los amigos, los que no publicaba se volvían generalmente enemigos acérrimos. Y y si es para compartir algo que te gusta, un placer, tan baladí o tan superfluo, si se quiere ver, como irnos a una cantina y compartir unos tragos y pagar una ronda. Es exactamente lo mismo en la cuestión literaria, solamente que es un placer más profundo leer que beber. Bueno, a veces. Básicamente por ahí veo el panorama muy terrible. Los libros electrónicos no se vende nada. Esa es la realidad. Sí andamos buscando presupuestos por todos lados ahora con la Secretaría de Cultura y no sabes las cosas que uno ya se tiene que inventar. Esto no la voy a decir por qué me dieron, porque conseguimos este apoyo, cuál era nuestro proyecto fundamental. Es realmente ya vergonzoso al que uno tiene que recurrir para que los nuevos jurados te apoyen en cuestión. Bueno, por supuesto, yo no lo pude meter, lo tuvo que meter Mónica. O sea, ahí empieza todo mal. También el Estado está haciendo cosas muy graves, el Fondo de Cultura está haciendo cosas muy graves en este mismo sentido de acabar con la concentración, inteligencia, lenguaje, el negocito no de los grandes, sino de los que estamos alrededor. Y aquí veo autores del Fondo de Cultura Económica. Está Mauricio Carrera, que acaba de publicar una excelente novela que la acaban de reeditar. Bueno, también hace estas cosas, ¿no? Pero bueno, en fin. Pero el panorama no es bueno. Esto es como una secta. Los que leemos ya somos, me recuerda un poco, y eso a la inversa de un libro de cuentos del orgasmógrafo de Serna. O sea, sí, ya somos como una secta rara. Y mientras dure, pues hay que intentar seguir sacando libros o sacando algo que nos comunique. Y estoy hablando mucho y es de lo de Luis Bernardo. Gracias por la pregunta. Y ya nos tenemos que ir porque si cierran, los muchachos tienen que... Bueno, casi todos los que hacemos literatura nos tuvimos que refugiar en esta librería porque se cerraron todos los espacios o se volvieron difíciles de acceder a los espacios estatales donde por lo general era habitual presentar libros, ¿no? O sea, se ha reducido, perdón. Les recomiendo leer, disfrutar Tardes con la Musa. Es un magnífico libro y bueno, no hubo vino de honor porque la musa se lo echó. La musa se lo bebió. Les agradecemos a todos su presencia, les agradecemos a Roxana y a Azucena, por supuesto a Luis Bernardo y ojalá que les guste lo que ahora les presentamos.
Muchas gracias. Muchas gracias. En nombre de Librería Bonilla, les agradecemos al comercial, a la editorial ficticia, a Luis Bernardo Pérez, a Adriana Azucena Rodríguez y a Roxana Edman por su presencia, a ustedes como público presente, y los invitamos, tal como nos dijeron, a adquirir el libro en el mostrador. Muchas gracias. Ay, no sé.